el enemigo lo atacaba por ese lado. Mira lo que tienes, mira lo que puedes, mira quién conoces, mira el contacto que tienes aquí y allá. Y eso lo volvía y oraba al Señor. Y le decía, que mi gracia te sea suficiente. Porque él entendía su situación, pero él se doblegaba de nuevo y lo mantenía sumiso, no solo sumiso, pero humilde. Y muchos de nosotros que quizá hayamos estado en esa situación, pasado por esas ideas o caminando en ese caminar de él que tuvo, nos recuerda el Señor, humildad. No eres tú, soy yo. Tú lo lograste porque yo quise. Entonces, yo considero que la zarandeada de Pablo era el manejar el orgullo, que posiblemente subía y se lo volvía a bajar. Y con su gracia era suficiente. Hay una palabra en el libro que se Sí. puede leer, el original. La palabra que dice en un mensajero de Satanás se le permitió el molestar o el zarandear a Pablo. La Biblia no menciona para nada que la espina clavada en el cuerpo de Pablo era una enfermedad. Si aprendemos cómo el tener una espina en el cuerpo es usada en otros lugares de la Biblia, tenemos un entendimiento apropiado de su uso. Antes de que los hijos de Israel fueran a la tierra de Canaán, Dios les dijo que destruyeran a los habitantes de esas tierras, los cananitas, porque si ellos no lo hacían, los cananitas iban a ser una espina para los hijos de Israel. Ellos vendrían a hacer una espina en su costado. En el libro de Números 33:55, esta espina no se refiere a una enfermedad, se refiere a una molestia o una zarandeada. Si vamos a un velero y tenemos las olas que nos acosan, es parecido a la molestia o zarandeada. Vienen una vez y otra vez. Cuando la enfermedad nos ataca, se penetra y no quiere despegarse. Veamos cómo Pablo fue zarandeado. Peleó con leones, lo encarcelaron, fue apedreado y tuvo toda clase de molestias que podamos imaginarnos. ¿Han sido ustedes zarandeados últimamente? Eso no fue enfermedad, fue una espina en el cuerpo. Fueron las molestias y las zarandeadas las que se presentaban en su contra una vez y otra vez. Tenemos que tener el entendimiento apropiado de esas cosas y no usarlas para justificar nuestra manera de ser. Alguien me dijo, ¿y qué hay con Job? Se fueron hacia el pasado, se fueron miles de años atrás, yo ni siquiera discutí. Yo les dije, ¿y qué de Jesús? Eso es todo lo que tuve que decir acerca de esa pregunta. Ustedes se pueden regresar a Job y quedarse ahí si así lo desean, pero algo ha pasado desde entonces. No sé por qué tenemos esa tendencia. ¿De dónde sacamos estas cosas? Es interesante. Otro obstáculo para sanar, freno en la lengua. James 3 es el capítulo que habla de la lengua. Muy buen capítulo. Sí. Es otro problema que tenemos. Algunas veces vemos a las personas que vienen a las iglesias y al estar de pie el domingo en un rincón hablando uno con otro, haciendo comentarios como, ¿oíste lo de fulanito de tal? El doctor le dio 2 semanas de vida porque tiene cáncer. La Biblia dice que si 2 o 3 están de acuerdo en cualquier cosa, será establecida. Y esas personas estaban declarando lo que oyeron. Y en lugar de hacerle un reverso, lo intensifican. La Biblia tenemos que ponerle freno a nuestra lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. La lengua tiene fuerza creadora. La lengua es la que activa la fe y la fe es la sustancia de las cosas deseadas y nuestra declaración la pone en acción.
Tenemos que hablar de la palabra de fe para poder regar la semilla, declarando esas cosas que no son como si lo fueran. Nuestra declaración es una activación y nuestra declaración necesita traer posesión de lo que anticipamos recibir. Nuestra declaración tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Dios va a hacer el que comencemos a operar en el poder dinámico de la palabra a través de la unción del Espíritu Santo. En cuanto la verdad sale de la boca del creyente, comenzará a establecer las cosas del reino. Dios nos va a mostrar cómo usar nuestra declaración como fuerza creadora. No vamos ni siquiera a necesitar el poner las manos en los enfermos. Hablaremos la verdad a ellos y la verdad los liberará. Saldrá de nuestras bocas como una palabra creadora. Hombres y mujeres llegarán a recibir tal unción que sabrán que saben y saben que saben la verdad. De ahí comenzarán a establecer las cosas del reino de la boca de Dios, la cual habló en Génesis y la que creó al mundo y todo en él. Por lo tanto, el mundo y todo en él tiene su voz y comenzarán a hablar con autoridad, con tal autoridad y poder que lo natural comenzará a alinearse con su sobrenatural. Comenzará a alinearse con lo sobrenatural y el dominio comenzará a residir en estos hombres y mujeres, y de repente lo sobrenatural se convertirá en natural para el creyente y comenzará a ejemplificar el dominio y la autoridad y el poder con la palabra hablada, que literalmente tiene vida en ella. Será la misma palabra creadora que usó para crear el mundo y todo en él, viendo a través del ejército del final del mundo, que comenzará a traer la revelación a este mundo, donde comenzaremos a entender cómo las naciones serán tomadas en un día. Con esa clase de autoridad, Dios comenzará a movernos en un nivel sobrenatural. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen Génesis? ¿Ustedes han leído la creación? ¿Ustedes han creído cómo Dios creó al mundo? ¿Cierto? Si Él tiene ese poder creativo y creó todo esto, y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿ustedes creen que pueden crear lo mismo? Por supuesto que sí. El Creador vive en nosotros. Claro. Yo siempre pienso, cuando dice Señor, como el hombre nos dará poder, ¿no? Poder y se harán cosas mayores que la que hizo Jesús. Para mí eso es un trampolín que nos da el Señor, ¿no? Nos indica. Entonces, podemos crear. Sí, de hecho que la biología nuestra tiene capacidad creativa. Exacto. Aquí tenemos un médico que nos confirma la parte científica. ¿Ustedes han visto animales que cuando les falta un miembro se lo hacen crecer solito? Y se supone que nosotros podemos hacer lo mismo. Nada más que el conocimiento, la educación, la información proporcionada en las culturas que hemos vivido, nos limitan a realmente comprender esa capacidad que tenemos. Y sí, la lengua no la usamos como la debemos usar. Si nosotros nos concentramos en hablar positivamente, de una manera creativa, tendríamos un mundo completamente diferente. Si tu mano en ocasiones cae, córtatela. Claro, En ocasiones cae, sácatela. claro. Se regeneraría. Por lo que acabo de entender usted, si puede con tu dedo y volvería a regenerar por el poder creador que tenemos. Ahora,
Lo que tú estás diciendo es que si estás pecando con el ojo te lo saques, pero es una cosa completamente diferente. Estamos hablando de cómo el Señor está hablando en esa escritura de la gravedad que puedes llegar a ¿cómo pudiera decirlo? La acción que debes tomar para evitar el pecado, ¿sí? Pero, sí. Ah, ok. Pero, no dice, peca, sácatelo, arrepiéntete y luego hazte crecer el ojo. En primer lugar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo principal de todo. Y tomar sus verdades, asimilarlas, masticarlas, meditarlas, caminarlas, sufrirlas, porque cuesta. Ustedes quieren la unción, nos va a costar. Y no les digo cuánto, pero no hay cosa más maravillosa que hacer la obra del Señor. Día a día, continuamente. La satisfacción es inmesurable. ¿Lo dije bien? Bueno, ya se lo dijo. Así es. Es maravilloso estar a su servicio. Yo no puedo ni siquiera imaginarme qué sería si yo no tuviera el ministerio. ¿Retirarme? ¿A qué? ¿A qué me retiro? ¿Saben cuántos años tengo? Ya me podría haber retirado hace un rato. ¿Cómo se dice? Jubilado, ¿verdad? No retirado, jubilado. Tengo 71 años. Y corro todo el día. Y no te pintas el cabello. Y no me pinto el cabello, es mi pelo. No, si tengo canas, ¿eh? Ya, mírenlas, por ahí van. Por ahí van. Nunca me lo he pintado. Maravilloso. Este ministerio es... Anyway. Seguimos. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, es activa. La palabra de Dios saldrá de nuestras bocas, dijo. Dios dijo: no enviaré mi palabra en vano, sino que realizará lo que se lo mandó a lograr. Esta era una de las escrituras favoritas de mi esposo. Siempre la mencionaba. Porque él sabía que lo que él decía de su palabra iba a ser contestada, iba a ser, iba a lograr lo que tenía la intención de lograr, o por lo que fue creada para lograr. Él envía su palabra a través de su cuerpo, realiza lo que él necesita lograr. Si sabemos el poder de ella y la activamos con la fe, sabiendo que no va a ser en vano, literalmente realiza lo que le mandamos lograr. Cuando la palabra sale de nuestra boca y sabemos que es la voluntad de Dios, nosotros la soltamos con la fe absoluta de lo que Dios dijo a través nuestro, se establecerá aun cuando le guste o no a la persona. Aquellos que han resbalado regresarán a Cristo, quieran o no. Los enfermos serán sanados, porque la provisión de sanidad y la palabra de sanidad saldrá de nuestra boca con esa clase de poder y autoridad. Será una palabra creadora que comenzará a voltear las cosas. Es viva, es activa, y cuando sale es la palabra que establece la voluntad de Dios a través del creyente. Otro obstáculo que puede presentarse es la manera en que actuamos. Tenemos la responsabilidad de dirigir este templo que Dios nos ha dado. No podemos actuar equivocadamente y esperar que las cosas nos salgan bien. No podemos, por ejemplo, si tenemos el colesterol alto y comemos un restaurante de comida rápida los 5 días de la semana, sentados con una hamburguesa grande enfrente, con papas fritas, con una malteada, y luego oramos: Señor,
nutre nuestro cuerpo con estos alimentos. Dios ve hacia abajo diciendo, no me culpen a mí por ese desastre. Debemos poner algo bueno en nuestro cuerpo. Hay que usar sabiduría. Otro obstáculo, centrados en el problema. Este es muy común. Hay personas que viven contando, comentando, compartiendo su problema día tras día, tras día, tras día. ¿Conocen a alguien así? Ustedes las ven, las dejan de ver un mes, 2 meses, la vuelven a ver y vuelve la misma historia. Porque ya se las han contado 1000 veces. Hizo estar centrados en su problema. Y normalmente esa persona necesita entender que lo que está haciendo está enfocándose es el yo, me, myself and I. ¿Autocompasión? No, es el enfoque en sí mismo, sus problemas. Exacto, es egocentrismo, exacto. Y lo utiliza para tener atención, para recibir lástima. Viven de lástima. Y eso se da porque tienen una autoestima muy baja. Entonces hay que trabajar en la autoestima primero para que se deshagan de esa necesidad de atraer esa lástima. Pobre mí, por mí, yo. Gedeón era así. ¿Perdón? Gedeón era así. Ah, Moisés era así. ya. Moisés también era así, Dios. Oh, no, yo no digo que no los use. No, estamos haciendo Pero, comentarios, estamos claro. haciendo que no hubo impedimento que... Oh, claro. Y el Señor los moldeó. Mira cómo moldeó a Moisés. Mira que le dio unas muy buenas disciplinadas. Las personas que están centradas en los problemas en lugar de estar centradas en Dios, vienen a la iglesia, son vueltas a nacer y eso es todo. Tu patrón te empleó y tú te presentaste a trabajar, pero no hiciste nada y luego esperas recibir pago. Esto es exactamente lo que hacemos algunas veces. Nos centramos más en los problemas en lugar de centrarnos más en Dios, porque no hacemos nada más que ocupar una banca. En la mayoría de las iglesias, si movemos las sillas del lugar, vamos a encontrarnos con personas preguntando, ¿quién se llevó mi silla? Hay personas que vienen a la iglesia con la quijada hasta el suelo, más impactadas por lo que el diablo hace que por lo que Dios hace, porque todo lo que hicieron fue presentarse. El enemigo ha estado impactando a la iglesia porque tenemos cosas por las cuales él se identifica con nosotros. Hay mucha gente en la iglesia que tiene el problema de identificar al enemigo porque él le es muy familiar. Dios quiere que nos deshagamos de esa actitud equivocada de estar enfocados en los problemas. Si estamos siguiendo a Dios con todo lo que tenemos en nosotros y nos acercamos a su rostro, su presencia, así como lo mencionamos antes, y resistimos al enemigo, entonces Él nos da la espalda porque está huyendo. Necesitamos una iglesia que se vuelva a Dios y se aparte, se aleje de lo que el enemigo está haciendo y en lugar de buscarle la cara al demonio, voltear y buscar al rostro de Dios, buscar entrar en la presencia de Dios. Nunca olvidaré una señora que me llamó un sábado para contarme todos sus problemas. Contesté el teléfono porque la mayoría del personal no viene el sábado, así que estoy escuchando sus problemas y traté de decirle algo a ella y me interrumpía y continuaba. Y traté de explicarle a ella y decía, pero, y seguía hablando. Soy una persona muy tranquila, esta escala hablando. Pero estando ahí, sentado, escuchando, hubiese querido que mi mano entrara por la línea telefónica, atravesándolo hasta la otra punta y la bofeteara. Finalmente, después de un rato le dije, las cabras se cabecean, las ovejas siguen a su ovejero. Se escuchó un silencio absoluto en el otro lado de la línea, finalmente, y entonces pude
comenzar a impartirle a ella la verdad. Como ven, ella estaba tan centrada en sus problemas que no tenía tiempo de escuchar la verdad. Dios quiere que escuchemos la verdad que nos liberará y nos llevará a sobrepasar nuestros problemas, para que dejemos de estar centrados en nuestros problemas y así estar centrados en Dios. Cuando estamos centrados en los problemas, entonces nos guiamos por lo que vemos y por lo que nos dictan las circunstancias. Si el enemigo nos está guiando por nuestras circunstancias, entonces él puede también aventarnos en el lugar que él decida, porque entonces nosotros actuamos de acuerdo a lo que vemos, donde no se necesita fe. Otro obstáculo muy común es el miedo o temor. El miedo y temor es una causa raíz de muchos problemas físicos, artritis, todas las enfermedades de piel, como eczema, como psoriasis, psoriasis. ¿Qué otras cosas que tengan que ver con la piel? Están arraigadas en el miedo o temor. Y hay los huesos también son debilitados por el miedo o el temor. Si tienen un miedo o temor constante, nuestro cuerpo ha sido creado de una manera tan maravillosa que actúa de acuerdo a nuestros sentimientos. Nosotros estamos realmente ordenándole al cuerpo qué hacer y actúa de acuerdo a nuestras reacciones. ¿Ustedes han visto el artritis? El deformante. Ese está arraigado en odio a sí mismo. Por algún trauma, por lo que le dijeron que no servía, no era buena para nada, etcétera, 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 o por abuso, y llegan a odiarse de tal manera que causan que los huesos se empiecen a deformar. El odio también afecta, causa raíz de artritis, pero artritis normal cuando es odio para otras personas, no para sí mismo. Ahí hay una diferencia. El cáncer de mama, por ejemplo, normalmente tiene que ver con una relación no resuelta de una figura femenina, madre, abuela, suegra, hermana, hija. Y cuando se resuelve esa situación, el cáncer de mama sana. Una persona centrada en sus problemas no es una persona que opera con fe. Si la fe es una sustancia de las cosas deseadas, centralización en los problemas produce miedo o temor. Si la fe es la sustancia de las cosas deseadas, el miedo o temor es las sustancias de las cosas no deseadas. Dios opera por la fe. El enemigo opera por el miedo o temor. El miedo o temor se presenta cuando uno opera por lo que ve, en lugar de por lo que escuchamos. Lo que escuchamos es lo que produce la fe para cambiar lo que vemos. Las personas que están centradas en sus problemas operan en lo natural, en lugar de operar en lo sobrenatural. Dios quiere que dirijamos nuestra atención a Él y sus soluciones en lugar de a nuestros problemas y a nosotros mismos. Y comencemos a operar en la solución, que traerá la libertad al creyente y los dejará libres. Parece que adquirimos excelencia en tener la habilidad de meternos en problemas y pudiéramos escribir un libro al respecto. Dios quiere que nos mantengamos firmes para que operemos con fe sin permitir que nos impacten las cosas del enemigo, sino ser impactados por las cosas de Dios, las cuales comenzarán a traernos libertad dentro de la iglesia, dentro del creyente, las cuales son
nos libertarán. Los obstáculos que tenemos cubiertos, los obstáculos que hemos cubierto son situaciones en las cuales debemos de tener un entendimiento apropiado para que cuando ministremos a las personas podamos identificar estos obstáculos que están bloqueando el que se dé la manifestación de la sanidad en la persona, porque no podemos tener fe y miedo operando al mismo tiempo en una persona. Una elimina a la otra. El enemigo usa el miedo para eliminar la fe. ¿Ok? Bueno, ahí termina obstáculos para sanar. El libro de cómo ministrar enfermedades lo traemos. Marisita, me quería traer el manual de Healing Rooms, además de este. Este es el manual de entrenamiento, pero hay un manual específicamente preparado para todo Healing Room, donde están los textos de estudio, los que hemos estado revisando, están varios otros libretos, como lo es es un directorio donde muestra las causas raíces más comunes de ciertas enfermedades y están en orden alfabético. Y nos da la escritura, nos da cuál es la descripción médica, nos da cuál es la escritura que utilizamos para sobrepasar, y luego la administración y la confesión al final. Es muy práctico, aun cuando siempre debemos de seguir siempre al Espíritu Santo primero, ¿sí? Yo estuve muy limitada en traer materiales por el asunto del peso de Aerolíneas Argentinas, no de American Airlines, Aerolíneas Argentinas. No es culpa nuestra. Aerolíneas. Que te dé su tarjeta para la próxima vez. Sí, porque voy a regresar y no quiero que me pongan líos. Bueno, traigo otro libro. Oh, espera, déjame ver un segundo acá atrás. Traigo lo de la asociación. ¿No lo tienen en electrónica eso, digamos, en un manual en PDF? En la web. ¿En la web? No en la web, lo tenemos personal. Ya se lo traje lo pasé en un DVD, sí. Y tú lo puedes revisar y ahí ves todo lo que te incluí. No te incluía absolutamente todo, pero la mayoría está ahí, ¿ok? No traigo el libreto. También tenemos otro libro que queríamos usar mañana, que son los dones del Espíritu Santo, y qué son y cómo manejarlos, y los frutos del Espíritu. ¿Ustedes están familiarizados con los frutos? Se habla mucho de los dones, pero no mucho de los frutos. ¿Se han dado cuenta? ¿Y qué son los frutos? Los frutos son los que empoderan a los dones. Si no nos movemos en el fruto del Espíritu, no nos movemos en los dones. Así de sencillo. Por eso es tan importante el practicar los frutos primero y luego asimilarnos con los dones y fluir de una manera poderosa en ellos. ¿Okay? Yo quiero hacerles una pregunta en este momento. Son las 5. ¿Cuál es nuestro horario? Sí, no quiere descansar ahora y... Tomamos un descansito, pero yo quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya. Quiero hacerles una pregunta. De las personas que están aquí presentes, la mayoría sé que son pastores. ¿Son pastores con congregación? Pregunta quiénes son pastores. ¿Quiénes son pastores? Levante la mano. Ok. ¿Quiénes son pastores con congregación? Ok.
Ustedes, pastores con congregación, ¿tienen el interés de tener healing rooms dentro de su congregación? ¿Ok? Los healing rooms operan en dos formas. Dentro de una iglesia, en las instalaciones ya establecidas por la iglesia, por ejemplo, tienen el Sunday School, como, de los niños, y tienen los salones de los niños, aulas de los niños. Esas aulas se pueden acondicionar para usarlas para healing rooms durante la semana. Si la iglesia lo usa solamente en domingo, en la semana pueden estar disponibles para tener el ministerio de healing rooms. Obviamente, al estar instalados en una iglesia, no tienen el costo de operación que tiene cuando están independientes. Claro, el ministerio en Spokane, Washington, está independiente y se estableció así porque siguió el modelo de John G. Lake. Aun cuando él tenía iglesia, él los puso independiente. ¿Por qué piensan que lo hizo así? Para alcanzar a otra. Claro, para alcanzar al mundo en su totalidad, sin tener el problema de que su iglesia era de una denominación y después teníamos otros que son de otra denominación y no se van a presentar aquí porque, oh no, imposible. Y si hablamos de la iglesia católica, bueno, menos. Porque yo me acuerdo que no podíamos, nos indicaban que no podíamos pasar por una iglesia cristiana. Teníamos que cruzar la calle y salir de pasar por esa iglesia que no era católica. Díganme, rarísimo. Anyway, cuando estamos independientes, pueden venir salvos, no salvos, creyentes, no creyentes, musulmanes, hindús, tibetanos, you name it. Nosotros los tuvimos todos. Y les voy a contar unos testimonios maravillosos de lo que Dios hace aún sin saber la lengua, sin hablar el inglés. ¿Okay? Entonces, para estar independientes, sí tenemos que utilizar, hay que tener fondos, porque nos va a costar, no solamente en nuestro andar, sino económicamente vamos a tener que buscar cómo reunir los costos de operación de un healing room independiente. Necesitamos un edificio, necesitamos acondicionar ciertas aulas o salas o cuartos y tener todo lo que necesitamos. Computadora para tener toda la información, una oficina, la sala de adoración, música, materiales, etcétera, etcétera. Sillas donde tener en la recepción, las sillas necesarias en los cuartos, aceite de unción, una librería con productos